Hola amigos, en este vídeo vamos a resolver un problema muy típico de física nuclear que le vendrá muy bien a todos los alumnos de ciencias e ingeniería que tengan entre sus planes de estudio la asignatura de física y dentro de la asignatura de física algún tema de física moderna o física nuclear. Recordaros antes de comenzar el problema que en la descripción del vídeo en YouTube podéis descargaros el PDF con todo lo que escribo en la pantalla de vuestro ordenador para que lo podáis imprimir y usar como apuntes. Vamos a comenzar con el problema. Nos dicen que tenemos un isótopo, el 3215, que es el fósforo, cuya masa es de 31,9739 UMAS. Se transforma por emisión beta en cierto isótopo estable del azufre, que tiene número atómico 16, de masa 31,9721 UMAS. Nos dicen que el proceso, cuyo periodo de semidesintegración es de 14,28 días, está acompañado por la liberación de cierta cantidad de energía en forma de radiación electromagnética. Y nos pide el problema, en el apartado A, con estos datos, escribe la reacción nuclear y el tipo de desintegración beta producida y calcula la energía y la frecuencia de la radiación emitida. Vamos a hacer el problema. Bueno, la emisión beta es una emisión de electrones. Como en el núcleo no hay electrones, ¿qué es lo que ocurre? Pues que previamente a la emisión beta, a la emisión desde el núcleo de ese electrón, debe haber una transformación de un neutrón en un protón más un electrón, mediante esta expresión que tenemos aquí. Un neutrón se descompone, podríamos decirlo así, en un protón más un electrón, quedándose este protón en el núcleo y este electrón abandonaría el núcleo por repulsión electrostática. De esta forma, cuando el núcleo emite un electrón, el núcleo se transforma en otro núcleo diferente con una unidad más de número atómico y el mismo número másico. Vamos a ver con detenimiento esa expresión, a ver qué significa. En nuestro caso, sabemos que Z es el número de protones que tenemos en el núcleo. Si se ha producido esta reacción, un neutrón se ha transformado en un protón más un electrón que abandona el núcleo, pues entonces, cuando se produce esta reacción, la Z, que es el número de protones que hay en el núcleo, tiene que aumentar en una unidad, porque ganamos un protón en el núcleo. El neutrón se transforma en un protón más un electrón. El electrón sale fuera del núcleo y el protón se queda dentro. Por lo tanto, vamos a tener un Z más. ¿Y el número másico por qué sigue siendo el mismo? Pues porque el número másico es el número de protones más el número de neutrones que hay en el núcleo. Nosotros perdemos un neutrón en esta reacción. Perdemos un neutrón. Pero estamos ganando un protón. Por lo tanto, el neutrón que perdemos de aquí lo ganamos en un protón por aquí. Por lo tanto, el número másico permanece constante. En esta reacción, en concreto, que nos pide el problema, tenemos el isótopo del fósforo, el 3215, que mediante la transformación de un neutrón en un protón más un electrón se transforma en el azufre 3216. Fijaros cómo la Z ha aumentado en un número, ha pasado de 15 a 16, y el número másico ha permanecido igual, en 32, más el electrón. Esta es la emisión del electrón. Un electrón tiene un número másico, por definición, de 0 y un número Z de menos 1, más gamma, que es la emisión de la radiación que emite. Esta sería nuestra reacción nuclear. Ahora nos pedían que calculásemos la energía liberada. Bueno, pues la energía liberada la calculamos como E es igual al defecto de masa por C al cuadrado. El defecto de masa es la masa del isótopo que tenemos después de la reacción menos la masa del isótopo que teníamos antes de la reacción. Es decir, el producto menos el reactivo, podríamos decirlo así, ¿no? Como si fuese una reacción química. Esta masa era 31,9739 UMAS y esta de aquí era 31,9721 UMAS. Lo restamos y nos queda 1,8 por 10 elevado a menos 3 UMAS.
Ya tenemos el defecto de masa. El problema es que tenemos el defecto de masa en UMAS y lo necesitaríamos tener en julios. En kilogramos, perdón, en kilogramos. Pues vamos a transformar de UMAS a kilogramos. Tenemos 1,8 por 10 elevado a menos 3 UMAS, un factor de conversión. Una UMA, ¿a cuántos kilogramos equivale? Pues a 1,66 por 10 elevado a menos 27 kilogramos. Esta UMA se nos va con esta y tendríamos esto por esto, que nos quedaría 2,988 por 10 elevado a menos 30 kilogramos. Lógicamente, la relación entre UMAS y kilogramos tenéis que saberla. Esto es una constante y tenéis que saberlo y que conocerlo, aunque a veces en los problemas lo dan como dato. Bueno, ya tenemos calculado el defecto de masa. Por lo tanto, la energía liberada será, hemos dicho que era el defecto de masa por C al cuadrado. El defecto de masa nos ha salido que era 2,988 por 10 elevado a menos 30 kilos por C, que es la velocidad de la luz en el vacío, que al cuadrado sería 3 por 10 elevado a 8 al cuadrado. 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo es la velocidad de la luz en el vacío. Fijaros que para que esta ecuación dimensionalmente sea correcta y obtengamos la energía en julios, tenemos que expresar el defecto de masa en kilogramos, es decir, esto tiene que estar expresado en kilogramos y esto tiene que estar expresado en metros por segundo todo al cuadrado, porque la velocidad está al cuadrado, por lo tanto tendríamos metro cuadrado partido por segundo al cuadrado. Bueno, pues si hacéis esta cuenta, os digo lo que da, sale 2,69 por 10 elevado a menos 3 julios. Ya sabéis que en el sistema internacional, como todas las unidades las tenemos en el sistema internacional, la energía se expresa en julios. Nos preguntaban también que cuál era la frecuencia de la radiación emitida. Pues sabemos que la energía emitida, que contiene esa radiación, es de 2,69 por 10 elevado a menos 3 julios. ¿Pero qué frecuencia tiene esa radiación? Pues ponemos esta fórmula que nos relaciona la energía con la frecuencia de la radiación. Esta H es la constante de Planck, que tiene un valor de 6,63 por 10 elevado a menos 34 julios por segundo. Por lo tanto, yo tengo que la H es una constante, que la E la tengo aquí calculada, pues solo tengo que despejar la frecuencia. Y digo, la frecuencia de la radiación emitida será la energía de la radiación partido por la constante de Planck. La energía de la radiación hemos dicho que es 2,69 por 10 elevado a menos 3 julios. Voy a poner las unidades para que veáis el cambio. La constante de Planck es 6,63 por 10 elevado a menos 34 julios por segundo. Se nos van los julios y nos va a quedar 4,06 por 10 elevado a 20 segundos a la menos 1, es decir, hercios. Y esta sería la frecuencia de la radiación emitida. Bueno, en el siguiente vídeo vamos a hacer el apartado B de este problema, que es también muy interesante. Si el vídeo os ha gustado, pues me podéis premiar con un me gusta, y si tenéis alguna duda podéis dejarla en los comentarios y yo trataré de responderla lo antes posible. Os recomiendo que os suscribáis al canal porque todos los vídeos que tenemos os pueden resultar muy útiles en vuestros estudios. Bueno amigos, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.